Punto 55. El sacramento de la confesión fue instituido por Jesucristo. Punto 55.1. Quizás hayas oído alguna vez de los labios indocumentados que la confesión es un invento de los curas, pero esto es falso, porque se conoce al inventor de la imprenta, Johann Gutenberg, de los anteojos, Galileo, del termómetro de mercurio, Fahrenheit, del pararrayos, Franklin, de la pila eléctrica, Volta, del teléfono, Bell, y del fonógrafo, Edison, de la radio, Marconi, del submarino, Pearl, de los rayos X, Röntgen, del autogiro, la cierva, de la penicilina, Fleming, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué cura fue el que inventó la confesión? No se puede saber, porque ese cura no ha existido nunca. Y desde luego que si lo hubiese inventado un hombre, no lo hubiera inventado de a gratis. Porque es inconcebible que un hombre invente una cosa tan desagradable para el sacerdote. Este sacerdote tiene que estar encajonado horas y horas, escuchando siempre lo mismo, tan perjudicial para la salud, tan fácil de contagiarse de enfermedades, etcétera, etcétera. Y todo esto sin cobrar un centavo. Lo normal es que quien hace un servicio lo cobre, ¿no es cierto? Recuerden, señores, que estamos escuchando la subsección de el pecado en la parte principal de la confesión. Continuando con la lectura. Aparte de que, ¿quién le va a tener la autoridad para obligar a la confesión? Al mismo Papa. Porque el Papa tiene la obligación de confesarse. De hecho, se confiesa frecuentemente, como todo buen católico. Lo mismo son los cardenales, los obispos, los sacerdotes y todos los del mundo entero. Yo he confesado a obispos. Si hubiera sido entonces invención suya, si hubiesen ellos dispensado, hubiese sido muy fácil decir que los sacerdotes se pueden perdonar a ellos mismos. Sin embargo, todos los sacerdotes tenemos la obligación de confesarnos con otro sacerdote. Algunos protestantes, para no admitir la confesión, decían que ésta se había establecido en el Concilio de Letrán. Pero esto no lo sostiene ninguna persona que sea culta, ni siquiera entre los protestantes, porque históricamente demostrado está que el Concilio IV de Letrán, que fue celebrado en 1215, lo que mandó fue la obligación de confesar una vez al año. Y esto ya fuera por la malicia, o por desconocimiento de historia, o de la Iglesia, confundían la institución del sacramento de la confesión con el precepto de confesarse anualmente. Pero la confesión venía practicándose desde el principio del cristianismo, aunque con menos frecuencia. Ya en el siglo III se nos habla del sacerdote que está encargado de perdonar los pecados. La confesión privada, como la tenemos hoy, existe desde el siglo VI, introducida por los monjes irlandeses que reaccionaron a la durísima práctica de la penitencia de entonces. Y desde el siglo II había una larga lista de pecados, muchos de los cuales excluían de la Sagrada Eucaristía para toda la vida. A lo largo de la historia, la confesión ha ido cambiando en el modo de practicarse, manteniendo siempre lo esencial del sacramento. Según el pastor de Hermas del siglo II, un presbítero romano, hermano del Papa Pío I, en aquel tiempo solo se confesaba una vez en la vida, o si es que estabas en peligro de muerte. Mas, sin embargo, hoy la Iglesia recomienda la confesión frecuente, y eso a más tardar una vez al año. Punto 55.2. El sacramento de la confesión fue instituido por Jesucristo. Cuando se le aparece a sus apóstoles que están reunidos en el cenáculo y les da la facultad para perdonar los pecados, diciéndoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Con estas palabras de Cristo, Él le comunicó a sus apóstoles y a sus legítimos sucesores la potestad de perdonar o de no perdonar los pecados. Por eso es que dice San Pablo que el Señor
nos confió el ministerio de la reconciliación. Cristo instituyó los sacramentos para que la Iglesia los administrara hasta el final de los tiempos. Como los apóstoles iban a morir pronto, el poder de perdonar los pecados se transmite a sus legítimos sucesores, es decir, los sacerdotes. El ministro competente para el sacramento de la penitencia es el sacerdote, que según las leyes canónicas tiene la facultad de absolver. Y es evidente que si el sacerdote debe de perdonar o de retener los pecados con equidad y responsabilidad, se supone entonces que el pecador debe manifestárselos. Solo el pecador puede informar qué grado de consentimiento hubo en cada uno de sus pecados. Es esencial la presencia real del confesor y penitente, y por lo tanto es inválida la confesión por carta, por teléfono, por radio o por televisión o por cualquier medio, porque además de no existir la presencia real, pone en peligro lo que se llama el secreto sacramental. Y por mandato de la Iglesia, el que tiene pecado grave tiene que confesarse al menos una vez al año, o antes si es que tiene peligro de muerte, o si es que ha de comulgar. Pero ese es el plazo máximo. El que quiere sinceramente salvarse y no quiere correr un riesgo o serio peligro de condenación, no se debería de contentar con esto. Conviene confesarse con más frecuencia, con la frecuencia que te sea necesaria para que tú, habitualmente, no vivas en pecado grave. De hecho, no vivas nunca en pecado grave. Un buen cristiano se confiesa, y eso lo hace normalmente una vez al mes. La confesión siempre te devolverá la gracia si es que la has perdido, y te la aumenta si es que no la has perdido. Y te da auxilios especiales para evitar que peques de nuevo. Los sacerdotes tienen que prestarse a confesar a todos los que se los pidan de un modo razonable.